Miguel había heredado esa casa de su hermano Saúl. Se trataba de un lugar en ruinas, el cual su hermano había comprado apenas hace unos meses. Desde niños ambos fueron dedicados al estudio. Su padre era dueño de un par de ferreterías en el centro. Era un hombre frío, obsesionado con el dinero y poco afectuoso. Su esposa había muerto por una complicación de salud a los pocos años de casado, por lo cual, para no descuidar sus negocios, fue que metió a sus dos hijos a un colegio de internado completo. Ahí Miguel y Saúl fue que se formaron. Nunca se separaban. Se mantenían todo el tiempo juntos, cuidándose el uno al otro. Cuando otros niños los confrontaban e intentaban amedrentar, Saúl salía siempre a los golpes. Si bien no siempre ganaba, sí fue que con el tiempo pudo poner un alto a las agresiones de sus compañeros. Sin embargo, con Miguel todo era diferente. Si por alguna razón estaba solo o era confrontado lejos de su hermano, él simplemente se tiraba al piso, se dejaba patear, escupir y agredir sin siquiera meter las manos. Fue así que ambos crecieron con carácter muy diferente. Saúl con personalidad fuerte y agresiva, mientras Martín se mostraba con actitud calmada y retraída. A los 20 y 22 años respectivamente recibieron la herencia de su padre. El hombre había estado enfermo por varios años, y antes de morir vendió sus negocios en el centro, dejándoles una buena suma de dinero a ambos. Fue por esto que los dos hermanos en algún punto se separaron. Mientras Martín se dedicó a estudiar licenciatura y maestría, Saúl se fue a hacer negocios con el dinero que le había dejado su padre. Estuvieron cada quien por su lado durante mucho tiempo, hasta que a la edad de 29 años, Martín supo que su hermano Saúl había muerto. Recibió la noticia de sorpresa. Jamás esperó que su hermano partiera tan pronto. No tenía tanta comunicación con él, pero sabía que estaba sano, que le iba bien en sus negocios y que incluso estaba por casarse. Pero no sucedió como pensaba. De pronto se enteraba que este había caído en cama, y tan solo después de unos días es que ya había muerto. El abogado que lo contactó le dijo que había dejado una cuenta de dinero y unas 3 propiedades, de las cuales 2 departamentos ya estaban en venta, y de la otra, la tercera propiedad, que era una casa recién comprada, la cual extrañamente Saúl jamás había mencionado, y en la cual además había vivido los últimos 6 meses de su vida. Martín no esperaba en lo absoluto tal noticia. Se sentía triste, solo, abandonado y olvidado por todos a su alrededor, ya que a pesar de no haber visto en los últimos años a su hermano, continuamente se comunicaba con él por teléfono. Conversaciones en las que hablaban de lo que les había dejado su padre, y en las cuales trataban de tener todo en orden a través de los abogados. Sin embargo, tal situación lo hacía sentirse relegado y distanciado de su hermano, ya que nunca escuchó nada sobre esa casa que ahora éste le dejaba, la cual, de acuerdo a lo que le habían dicho, se trataba de una vivienda en la cual Saúl se había encerrado. Martín pudo arreglar todo a través de los abogados, pero estaba completamente intrigado con la noticia. No sabía qué pensar de su propia sangre, de la persona más importante para él en todo el mundo, por lo cual, tratando de entender qué había sucedido, fue que tomó un avión y él mismo fue a ver la casa donde su hermano había fallecido. Se trataba de una vieja edificación de 2 pisos, la cual se encontraba en el centro de la ciudad de San Miguel de Allende. Una casa que, al parecer, antes de ser comprada ya llevaba varios años deshabitada. El abogado que acompañó a Martín le mostró una fotografía de su hermano y su prometida, contándole que en realidad esa casa había pertenecido a los familiares de ella,
quien se la había ofrecido a Saúl por muy poco dinero, y la cual, desde el fallecimiento de su hermano, simplemente no podía ser localizada por ninguna parte. Esto porque al parecer había salido de la ciudad días antes de que su hermano falleciera. Martín de inmediato pensó que a Saúl lo habían estafado. Sin embargo, era todo lo contrario, ya que el abogado le dijo que en realidad el costo de esa casa era una completa ganga, ya que solo se llegó a pagar una quinta parte de su costo. Aquello no tenía sentido. Si bien no había razón para que Saúl adquiriera esa casa, mucho menos era lógico que él lo hubiera habitado por 6 meses sin decirle nada. Martín agradeció al abogado, lo despidió y decidió quedarse en esa casa para encargarse de cualquier cosa que su hermano hubiera dejado. Aquella noche Martín comenzó a buscar por todas partes, examinando en cada cuarto, en cada closet, cajón y librero sobre documentos o artículos de su hermano. Pero nada. Ahí en esa casa no había nada más que lo que el propio abogado ya le había entregado. Solo que había algo que no era normal y lo cual llamaba mucho la atención de Martín. Se trataban de infinidad de manchas por todos lados. Manchas oscuras como de humedad, las cuales podían verse en los suelos, paredes y techos, repartidas por toda la casa. Manchas que formaban siluetas que si uno las veía fijamente por un lapso de tiempo, parecían tener cierta vida, como si se tratara de espesas sombras que poco a poco habían sido tragadas por los muros, pisos y techos de esa casa. Sin embargo, Martín trató de no ponerle importancia. Para él, de lo único que podría tratarse era de suciedad y descuido en esa casa. Fue por eso que, completamente desconcertado por la situación, simplemente se fue a recostar a un sillón de la sala. Estaba triste y confundido. No entendía qué había llevado a Saúl a adquirir dicha propiedad, por lo que, lleno de melancolía y tristeza, simplemente comenzó a llorar al recordar a su hermano. Después de un rato, Martín se tranquilizó. Cerró los ojos e intentó dormir para que en cuanto amaneciera simplemente se fuera de esa casa y no regresar jamás. Pero cuando estaba a punto de perderse en sus sueños, fue que de pronto una serie de golpeteos comenzaron a sonar en la pared de la sala. Aquello de inmediato desconcertó a Martín, quien rápidamente quedó en silencio, mirando directo hacia los rincones oscuros de esa sala. La lámpara que tenía a un lado era muy vieja y apenas alumbraba, por lo que pronto sintió que en aquellas esquinas en penumbras había algo que lo observaba. Martín pasó saliva y, tratando de tranquilizarse, caminó hacia la ventana para mirar hacia el exterior de la casa. Estando ahí, corrió las cortinas intentando de que entrara un poco de luz al lugar. Pero al mirar de nuevo hacia la sala, fue que ahí lo vio. Se trataba de una extraña sombra sentada en el sillón. Una silueta oscura, la cual, descansando en aquel mueble, lo veía fijamente con ojos desorbitados y pupilas muy reducidas. Aquello era como si alguien estuviera completamente teñido de negro, dejando ver solo esa extraña e inquietante mirada que sin moverse lo seguía. Martín de inmediato pegó su espalda a la pared. Su respiración se agitó, sus piernas parecían debilitarse y su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente de miedo. El pobre parpadeó en repetidas ocasiones, implorando que aquello fuera producto de su imaginación, de su miedo o superstición. Pero no era así. En verdad, ahí estaba una silueta oscura ocupando uno de los sillones de la sala. Martín muy lentamente comenzó a deslizarse por la pared sin despegar la espalda,
moviéndose muy despacio, dirigiéndose directamente hacia la entrada, sin quitarle la vista de encima a aquella silueta que ahí se encontraba. Intentó no detenerse, moviéndose en silencio. Sin embargo, su respiración era muy agitada. Su corazón golpeaba fuertemente su pecho, haciendo que él sintiera como si cada roce en la pared, como si cada pequeño paso resonara en toda la casa de forma estruendosa. Y fue entonces que aquello se escuchó. A un lado de él, en la pared, un par de golpes sonaron. Y él, descontrolado, sacudido por el miedo, fue que simplemente se dejó caer al piso, a punto de desvanecerse, de perder el conocimiento por el inmenso miedo que la situación le provocaba. Fue que vio cómo aquella silueta volteó su rostro hacia él y comenzó a hablar. «No te vayas». Aquellas palabras congelaron por completo a Martín, quien reconocía a la perfección aquella voz, quien identificaba claramente que eso que estaba ahí, en realidad se trataba de su hermano Saúl. Martín de inmediato sintió cómo su cuerpo se estremecía de pies a cabeza, cómo un escalofrío le recorría todo el cuerpo. Y sin poder controlarse, simplemente gateó hacia la entrada para lo más rápido salirse de esa casa. Estando afuera, Martín se sintió a salvo. El viento de la calle y el ruido de los árboles lo hicieron sentir que afuera no corría peligro. Respiraba agitadamente y no quitaba la vista de encima de esa casa, pensando obsesivamente en qué era lo que había ocurrido. ¿Cómo era posible que ahí dentro se encontrara algo que al parecer tenía que ver con su hermano? Pasaron unos minutos y Martín comenzó a pensar, a darle vueltas al asunto, a tratar de entender, llegando a la conclusión que tal vez todo aquello que había visto fue por eso que, a pesar de estar completamente lleno de miedo, en algún punto decidió volver a entrar a esa casa. Al introducirse, todo estaba en silencio. Sin embargo, se dio cuenta que un extraño olor a humedad se había extendido por toda la casa. Si antes había estado ahí, él simplemente no lo había percibido. Martín dejó la puerta abierta y comenzó a caminar hacia la sala. Avanzó lentamente y se asomó poco a poco hacia esa área. Al mirar en el sillón, vio que no había nadie, que estaba vacío. Martín suspiró profundamente, pensando que todo había sido a causa de su estado de ánimo, de su tristeza y de la añoranza por no haber visto antes a su hermano. El hombre regresó a la entrada y cerró la puerta. Caminó hacia la sala para volverse a recostar, y una vez que cerró los ojos, fue entonces que volvió a escuchar algo. Se trataban de pequeños golpes ahora en la parte de arriba, como si alguien con algún martillo o herramienta diera pequeños toqueteos en alguno de los muros de esa casa. Martín volvió a pasar saliva. Se sostuvo de la pared y, tratando de armarse de valor, fue que comenzó a subir las escaleras. Aquellos golpes que escuchaba eran pausados, opacos, rítmicos, pero perfectamente audibles. Martín no sabía qué era lo que estaba sucediendo, pero ya se había dado cuenta que su mente no lo estaba provocando. Tenía un fuerte impulso de detenerse y salir corriendo.
pero la voz que apenas minutos antes había escuchado era aquello que lo impulsaba a seguir avanzando. No podía irse de ahí sin saber o estar seguro de que eso que había visto en realidad era algo relacionado con su hermano. Si bien no creía mucho en fantasmas o espíritus, después de meditarlo, él estaba seguro de que algo en aquel lugar se había tratado de comunicar con él. Fue así que con todo el miedo del mundo continuó avanzando. Dio paso tras paso en las escaleras, escuchando los rechinidos de la madera en cada pisada. Fue así que llegó a la segunda planta. Lentamente se metió en una de las habitaciones y miró todo a su alrededor. No había nada. Sin embargo, él podía ver en cada rincón siluetas, sombras oscuras con posturas absurdas, las cuales creía que lo acechaban, las cuales simplemente él sentía que se ocultaban para en algún momento salir de ahí y confrontarlo. Pero no era así. Aquello que sentía era puro miedo. Lo que ocurría en esa casa era otra cosa, la cual muy pronto se manifestaría. Martín siguió a la segunda habitación. Ahí un ventanal podía iluminar gran parte de ese espacio, dejando ver que algunas de las sombras que se proyectaban en el piso y las paredes parecían moverse y tener vida propia. Y aquí Martín no estaba alucinando. En verdad era como si una especie de humo espeso se escondiera entre las sombras, aguardando a que la luz que entraba por la ventana no las tocara. Martín, dando pasos hacia atrás, salió de la habitación. No sabía qué era lo que ocurría, por lo que cuando estaba a punto de irse del lugar, fue que algo lo detuvo. Espera. Se trataba de esa misma voz. Martín volteó a la habitación del fondo y fue que vio ahí esa silueta. Una sombra que perfectamente encajaba con la imagen de su hermano, la cual tenía esos ojos blancos y desorbitados, que en medio de las penumbras lo observaban fijamente. Martín intentó no doblarse, mantenerse de pie, permanecer ahí parado. Y fue entonces que aquello simplemente se ocultó en la habitación del fondo. El pobre hombre, lleno de sudor y un temblor incontrolable, intentó seguirla, solo que las piernas a punto de fallar le hacían que cada paso fuera muy torpe, obligándolo a sostenerse de la pared para avanzar y no caer. Cuando por fin entró en aquella habitación, Martín no lo podía creer. Ahí, en ese lugar, había una mancha de humedad oscurecida en el suelo. Una mancha en la cual en ese momento se introducía y mezclaba esa sombra la cual segundos antes había visto en la entrada de aquel cuarto. A pesar de lo oscuro de la habitación, Martín alcanzó a ver claramente cómo aquella silueta simplemente se fusionaba con esa mancha en el suelo, hasta poco a poco ir desapareciendo por completo. Martín en ese momento sintió que el miedo lo paralizaba, que debía salir de ahí y que no podía permanecer un segundo más en ese lugar maldito. Fue entonces que comenzó a bajar las escaleras a toda velocidad. Solo que al irlo haciendo, poco a poco todo se fue oscureciendo por completo, impidiendo que pudiera ver otra cosa más que un entorno negro y oscuro a su alrededor. Martín intentó no detenerse, pero sin poder ver nada, fue que pronto tropezó cayendo al suelo en algún lugar de la planta baja. El pobre hombre se había golpeado fuertemente contra el suelo, lastimándose seriamente una de sus rodillas y la muñeca de su mano izquierda. No podía ver nada, y aquellos golpes que en esa casa sonaban a lo lejos y de forma opaca, cada vez comenzaban a oírse con mayor nitidez. Se oían como si alguien golpeara con un palo en el suelo de forma rítmica,
Y lo que era peor es que cada vez podían oírse más cerca. Martín, completamente adolorido, intentó incorporarse. Sin embargo, notó algo muy extraño en el suelo. Alrededor de él todo se sentía húmedo, como si estuviera cubierto con una extraña sustancia espesa y viscosa, la cual le hacían imposible mantener el equilibrio. Lo intentó un par de veces, pero el nerviosismo simplemente lo hizo caer al resbalar por no poder apoyarse de ningún lado. El pobre hombre estaba desesperado. Pataleando y gateando intentó ir hacia cualquier lugar, solo que no podía. A cada movimiento resbalaba, dándose cuenta que ni siquiera sabía en dónde se encontraba. Pero eso no era lo peor. Lo que en realidad lo había comenzado a hundir en un miedo profundo era que podía oír una especie de oraciones a su alrededor. Una especie de rezos que eran producidos por una voz de mujer a la cual no podía ver. Martín intentó buscar una pared de la cual apoyarse. De rodillas comenzó a palpar por todos lados, pero nada. Ahí todo no era más que un suelo viscoso el cual le impedía levantarse. Sin embargo, no había notado algo. Y es que sin saber cómo, Martín se encontraba completamente desnudo. Cayó en cuenta de esto cuando quiso sobarse la rodilla y se dio cuenta que no tenía puesta su ropa. Comenzó a palpar hasta su tobillo y se dio cuenta que ni siquiera traía puestos sus zapatos. Solo podía por medio del tacto darse cuenta que estaba completamente desnudo. Martín, desconcertado, comenzó a gatear en total desesperación, intentando a rasguños moverse de ahí y avanzar en cualquier dirección. Solo que aquello era peor, porque a cada manotazo que daba en el suelo, esa voz sonaba con mayor intensidad a su alrededor. Fue así que desesperado comenzó a moverse lo más que pudo, pataleando y jalando con sus manos, solo para darse cuenta que por tal esfuerzo, en algún momento las uñas de sus dedos ya se habían zafado. Su piel estaba destrozada, y llevando sus dedos al rostro fue que pudo sentir cómo ya no había tacto, y que aquello que tocaban sus labios y mejillas eran los huesos de sus dedos expuestos. Martín no sabía qué le daba más miedo: el darse cuenta que sus dedos ya no estaban ahí, o que ni siquiera había sentido cómo es que se los había destrozado. El hombre comenzó a gritar lleno de pánico, a dar alaridos de completa desesperación, pero nada. Aquella voz que rezaba alrededor de él no se callaba. Fue entonces que el hombre, lleno de miedo y temor, simplemente intentó levantarse y dio pasos tratando de moverse de aquel lugar. Comenzó a desplazarse, a moverse de un lado a otro. Y fue entonces que una luz frente a él comenzó a emanar de una habitación. Martín gateó hasta ahí, y al entrar, sus ojos no dieron crédito a lo que veía en aquel lugar. Se trataba de la sala, donde en cada un lado del sillón estaba una mujer sosteniendo una pequeña rejilla de metal esférica, de la cual emanaba un humo que aromatizaba todo el entorno. Aquella mujer la sostenía balanceándola de un lado al otro, mientras en cada un lado del sillón le rezaba tenuemente a alguien que allí estaba recostado, recitándole aquellas palabras que durante todo ese tiempo Martín había escuchado a su alrededor, y además dando golpes en el suelo con un bastón del cual ella se apoyaba. Ahí fue que Martín se dio cuenta que esos eran exactamente los sonidos que había estado escuchando. Golpes que con un ritmo en concreto aquella mujer provocaba en el suelo. Martín intentó acercarse, decir algo, pero justo cuando creía que podía hablar fue que lo vio.
Aquel cuerpo al que la mujer decía palabras al oído era precisamente el de Martín, quien ahora podía verse a sí mismo con los ojos cerrados, ahí recostado, mientras esa mujer simplemente le decía infinidad de retahílas desconocidas al oído. Martín no lo entendía, no lo procesaba, pero de alguna forma se había desprendido de su propio cuerpo. Martín no sabía qué pensar, qué sentir, qué imaginar o cómo reaccionar. Y fue entonces que aquella voz se detuvo. La mujer lentamente se levantó y comenzó a dirigirse hacia la entrada. Solo que al pasar junto a Martín él pudo verla claramente. Se trataba de aquella mujer la cual había desaparecido y la cual supuestamente era la prometida de su hermano. Aquella que había visto en la foto que el abogado le había enseñado. Martín no podía entenderlo. ¿Por qué estaba fuera de su cuerpo? ¿Por qué ya no podía verse a sí mismo en medio de la sala? Y fue entonces que la mujer se detuvo, solo para decir al aire una frase que hizo comprender a Martín qué era lo que había ocurrido. Seguro estás aquí en algún lado. No te preocupes. La casa te va a absorber y tal vez en algún momento veas a tu hermano. Yo tengo que alimentarla. Y por cada uno de ustedes que traiga aquí, a mí me podrá dar muchos años de descanso. A partir de ahí la mujer simplemente caminó a la entrada y se fue de la casa. Al cerrar la puerta un fuerte sonido retumbó en todos lados. Y Martín de pronto, sin saber cómo, simplemente abrió los ojos. Era como si hubiera tenido una horrible pesadilla, una horrible experiencia. Quiso levantarse, pero sus brazos y piernas ya no respondieron. Solamente sintió cómo poco a poco su vista y su oído simplemente se iban silenciando, para de pronto quedarse ahí, completamente inmóvil, completamente sin vida. Mientras debajo del sillón, una sombra lentamente comenzaba a escurrirse entre las penumbras. Aquello era el alma de Martín, la cual lentamente era absorbida por esa casa, dejando a su paso una espesa mancha en el suelo, de alguien quien por una maldición y un engaño, simplemente fue absorbido por aquellas paredes, las cuales llevaban muchos años devorando almas. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.